Gracias, hermanos, por venir y estar con nosotros esta noche, 23 de octubre, en nuestra reunión de M aquí. Como saben, hemos estado viendo parte del Sermón del Monte, pero básicamente las últimas semanas hemos estado enfocados en la bienaventuranza. Hemos estado viendo una cada viernes. Una introducción que he estado haciendo y que siempre traigo la misma cita porque quiero hacerlo como un recordatorio, y es porque hay personas alrededor de la historia, a través de la historia, que han pensado que la bienaventuranza son cualidades que cualquier persona puede tener, que son cosas que el ser humano puede desarrollar o nació así. Pero este mismo versículo con que inicia el Sermón del Monte es un ejemplo, estos dos versículos, de que solamente los hijos de Dios son personas que pueden ser bienaventuradas. Dice Mateo 5, 1 y 2: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. O sea, claramente el sermón del monte completo fue dado a los discípulos de Jesús. Y eso siempre, eso muestra la importancia de siempre ver, estudiar el contexto de lo que estamos estudiando en la Biblia. El contexto, Jesús está predicando a sus discípulos y enseñándoles. Y ahí presenta las bienaventuranzas y otros temas más de parte del Sermón del Monte que seguiremos viendo a través, bueno, de los próximos meses, si Dios lo permite. La bienaventuranza de esta noche es la séptima bienaventuranza que hemos visto ya en esta serie. Y antes de citarla, que es Mateo 5:9, me tocó mucho Martin Lloyd Jones cuando él decía, introduciendo justamente esta bienaventuranza, que no hay nada en toda la Biblia que nos someta a prueba y que nos humille como estas bienaventuranzas. Si usted ha estado conmigo estas 6 semanas, se ha dado cuenta que cada bienaventuranza es un reto, es una muestra de que yo he nacido de nuevo, solamente así puedo tener esa gracia de Dios. Y nos muestra cuán aún débil y limitado estamos. O sea, nosotros nunca vamos a superar las bienaventuranzas. Ellas nos humillan porque nos recuerdan que yo no puedo hacerla, no puedo cumplirla, no soy bienaventurado, al menos que Dios, ¿verdad?, haya hecho y esté haciendo una obra en mi vida. Y será una obra constante hasta que seamos glorificados y estemos cara a cara con el Señor. Esta bienaventuranza, que es la séptima, dice así, Mateo 5:9: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué significa el término paz? Vamos a tratar, ¿verdad?, de quizás separar un poco los conceptos aquí para poder entender el contexto de lo que significa esta bienaventuranza. ¿Qué significa paz? Ken Hughes comenta en su comentario sobre el Sermón del Monte que entendemos que paz significa lo mismo que la palabra hebrea shalom, que conlleva la idea de plenitud y bienestar. Cuando un judío decía shalom, él estaba deseando más que simplemente la ausencia de problemas, sino también una vida plena en todo el sentido de la palabra. O sea, no solamente él le decía a alguien, ¿verdad? Shalom, como, oye, que no haya problema en tu vida, sino, oye, que tu vida esté completa, esté plena, ¿verdad? Como dice en todo el sentido de la palabra. Entonces, la palabra paz es más, hermanos, significa más que simplemente no haber guerra, no haber conflicto. Es una palabra, ¿verdad?, de plenitud, como estamos viendo. Entonces, en ese contexto, ¿qué es un pacificador o una persona que procura la paz? Vamos a hablar de 3 cualidades que tiene un pacificador, una persona que procura la paz. Primero que nada, un pacificador, ¿verdad? Un bienaventurado, los que procuran la paz. Un pacificador es alguien que primero que nada ha encontrado la paz con Dios. Hermanos, nada en la vida da plenitud que nosotros tener relación con nuestro Dios. La historia ha mostrado vez tras vez que los hombres pueden y han tratado de llenar el vacío de sus vidas, calmar las inquietudes que tienen lejos de Dios y no han podido. No es una noticia rara, ¿verdad?, ver la noticia y ver las personas prósperas en todas las áreas de la vida, por decirlo así, económicas, materiales, emocionales. Sin embargo, ver cómo todavía hay cosas en su vida, hay inquietudes que no terminan de ser saciadas, simplemente porque no hay paz con Dios. La palabra de Dios dice en un momento que el impío no encuentra paz. No hay paz para el impío, no hay paz para el hombre malo. En Isaías 59:2, la palabra de Dios nos dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Yo sé que la mayoría de los que estamos escuchando esto, o quizás todos los que estamos aquí en el grupo, somos cristianos, pero debemos recordar, hermanos, que la situación del hombre y la mujer desde su nacimiento es separación de él y Dios.
nacimos separados de Dios, hay pecado en nuestro medio. Tú dirás, bueno, pero yo no fui Adán, pero Adán fue nuestro representante. El Adán, a ver, ¿verdad? En Génesis 3, desobedecido a Dios. Todos somos simiente de Adán y todo ser humano nace en pecado. Pero si no te quieres ir tan lejos, solamente piensa desde que tú tienes ya, ¿verdad?, sentido común y comienzas a obrar en tu vida. Tú sabes, de verdad, y yo sé de pecados en nuestra vida, de cosas que hacemos que Dios no le agrada. Nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. Un hombre que no es cristiano, una mujer que Dios no es el Señor de su vida, está en enemistad con Dios, está separado de Dios, no hay paz en su vida. Romanos 5, 1 y 10 dicen, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. De este texto podemos sacar varias cosas. Fíjate que nosotros, antes de haber creído en el sacrificio de Jesús en la cruz, antes de haber sido justificados por Él, vámonos más para atrás todavía. Dios ve nuestra situación, Dios ve que estamos separados de Él, Dios ve que nacimos en pecado, Dios ve que ningún hombre puede cumplir la ley. De hecho, el Antiguo Testamento y las leyes del Antiguo Testamento no fueron dadas por Dios para que el hombre se salvara. Fueron dadas por Dios para que el hombre viera que el estándar de Dios no lo puede cumplir y que por lo tanto necesitamos un mediador. Y esa es la razón por la que Dios Padre envía a Jesús. Jesús vive la vida que tú y yo no pudimos vivir, pagó en la cruz la culpa de tus pecados y los míos, y resucitó como una muestra de que Dios lo aceptó como sacrificio. Y por lo tanto, cuando tú y yo creemos en ese sacrificio de Jesús en la cruz, somos justificados. El término legal es básicamente que Dios toma los pecados míos, los pone sobre Cristo en la cruz y toma la justicia de Cristo y me la aplica o me la imputa a mí. Entonces, somos justificados por la fe porque hemos creído en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y fíjese lo que dice el texto. Entonces tenemos paz para con Dios. O sea, nuevamente, el ser humano no tiene paz con Dios al menos que haya puesto su fe en el Señor. Yo recuerdo, ¿verdad? Yo he conocido personas, quizás tú puedes pensar en alguien, pero yo he conocido personas prósperas, personas que le ha ido muy bien en los negocios, por así decirlo, ¿verdad? Tienen una bella esposa, tienen dinero, pero tú lo ves como inquieto, como que lo ves de noche, lo ves de día, como que nunca hay paz. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de esa inquietud que uno tiene, que tú le ves a cierta gente, mira ese muchacho inquieto, mira cuánto aprende, qué rápido aprende la cosa. No, es esa inquietud, como que nunca hay paz. Yo puedo pensar, ¿verdad? Yo puedo pensar personalmente en el hecho de mi propio papá físico, ¿verdad? Y recuerdo, él murió hace unos años atrás y gracias a Dios él conoció al Señor, pero recuerdo su vida antes de conocer al Señor. De afuera pareciera prosperidad, pero era un hombre inquieto, nunca había tranquilidad, nunca había paz. Era como que, es cuando algo como que te falta algo. Es por eso quizás que C.S. Lewis dice en un momento, si encuentro en mí deseos que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. O como decía San Agustín, oh Dios, nos has creado para ti y nuestro corazón continuará inquieto hasta no encontrar descanso en ti. El hombre que no tiene a Dios, la mujer que no tiene a Dios, no tiene paz. Y hablamos, yo te hablaría de paz ahora mismo, paz en dos sentidos. Uno, no tiene una paz en su vida, ¿verdad? De plenitud, de que todo está bien, aunque la apariencia lo den, hay algo que lo inquieta, pero sobre todo paz con Dios. Esa persona es enemiga de Dios. Fíjate que el mismo texto dice que nosotros éramos enemigos de Dios antes de nosotros conocerlo. Si tú estás escuchando esta enseñanza y tú vives tu vida para ti y tú no has creído en el sacrificio de Jesús y no has decidido vivir para Él, eres enemigo de Dios. Tan simple como eso es, ¿verdad? El concepto no cae muy bien en muchos ambientes porque en muchos lugares se habla de una salvación universal del hombre, como si de alguna manera Dios nos va a salvar a todos, porque Él es tan bueno que va a ignorar nuestros pecados. Pero un Dios justo no puede hacer eso. O sea que, y por eso envió a su Hijo. Entonces, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El único hombre, la única mujer que tienen paz verdadera es aquella persona que tiene paz con Dios, que sabe que si muere hoy, ¿dónde va su alma? Yo te pregunto, tú que estás aquí escuchándome esta noche, si tú murieras hoy, si ahora mismo escuchando este Zoom, ¡puff!, te caes para atrás, ¿a dónde vas? ¿Dónde va tu alma? Si tú me dijeras, bueno, no sé, porque yo he hecho buenas obras, pero, no, pero tú sabes, yo también he hecho lo malo, obviamente está mostrando que tu confianza no está en Jesucristo. Si tú eres una persona que ha puesto la fe en Jesús, tú sabes, y yo sé que podemos morir esta noche y estaremos con nuestro Señor porque tenemos ya paz con Dios. Una de las cosas por las que algunas personas han rechazado el cristianismo es el hecho de que realmente cuesta. El Señor Jesús nos dice, ¿verdad? En Juan 12:25, el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Alguien que tiene paz con Dios es alguien que ha decidido morir a sí mismo, negarse a sí mismo para recibir la vida que Dios tiene para él. Y esa es la razón por la que algunas personas no han querido pagar el precio, porque saben que realmente seguir al Señor le va a costar. Entonces, un pacificador, primero que nada, es alguien que ha encontrado paz con Dios, es alguien que ha encontrado su plenitud en el Señor, es alguien que no teniéndolo todo, lo tiene todo. ¿Verdad? Es como esa persona decía, ¿verdad? Yo puedo perder mi casa, puedo perder mi familia, puedo perder mi trabajo, pero sin ti, Señor, yo no puedo vivir. Es alguien que sabe que su relación con Dios es lo más importante y lo más valioso que hay en él. Entonces, un pacificador primero es alguien que ha encontrado la paz con Dios. Segundo, un pacificador es alguien que busca la paz entre las personas. ¿Verdad? Está la famosa frase de San Francisco de Asís, que quizás muchos de nosotros le hemos escuchado. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Si algo podemos ver en la historia de la humanidad es el concepto, hermanos, de la guerra. O sea, las guerras siempre han existido. Martin Lloyd Jones comenta, ¿por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué vemos esa tensión internacional constante? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Por qué tuvieron lugar las guerras mundiales en el siglo XX? ¿Por qué sigue habiendo peligro de guerra? ¿Y por qué hay toda esa intranquilidad, ese desacuerdo y esos conflictos entre los hombres? Según esta bienaventuranza, hay una sola respuesta a esas preguntas y es el pecado. La explicación de todos nuestros problemas es la concupiscencia, la codicia, el egoísmo, el egocentrismo del hombre. Es la causa de todos los problemas y las disensiones, sean entre individuos o entre naciones. Por ello, no se puede comenzar a entender el problema del mundo moderno, a no ser que aceptemos la doctrina del Nuevo Testamento respecto al hombre y al pecado. La misma palabra de Dios lo dice en Mateo 7:21 y 22. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Hermano, la razón por la que no hay paz entre nosotros mismos, y no me refiero necesariamente entre cristianos, ¿verdad? Entre nosotros mismos, los seres humanos, es nuestro corazón, es el pecado. Podemos ir a la mejor escuela del mundo, para no decir de este país. Pudiéramos ir a la mejor universidad del mundo, vivir en el barrio más educado del mundo, y aún ahí te vas a encontrar conflictos. No te vayas muy lejos. O sea, tú vives en una casa, quizás con tu familia, tu papá o tu hermano, tu madre, y siendo familia de sangre que se aman, dispuestos a dar probablemente la vida uno por el otro, hay conflictos. Porque nuestro corazón es pecaminoso, nuestro corazón hacia yo, hacia nosotros, hacia el ego, de que yo quiero lo que yo quiero. ¿Verdad? Y aún yo puedo levantarme en una mañana queriendo hacer un negocio con un hermano cristiano en la mejor disposición y en un momento yo querer alar más hacia mi lado, porque eso muestra lo que hay en nuestro corazón. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Hermanos, como cristianos nosotros tenemos un llamado de paz. No solo, ¿verdad?, de tener nuestra paz con Dios y nuestro devocional diario y gloria a Dios y qué bueno que fui a la iglesia y qué bueno que estoy leyendo este libro. No, es que mi día a día, en mis relaciones de trabajo, en mis relaciones de familiares, con mis amigos,
yo debo ser un agente de paz. Dentro de lo posible, estar en paz con todo el mundo. Y eso va a conllevar en momentos, ciertamente, ¿verdad? Renunciar a nuestro ego y ceder, porque yo debo ser un agente de paz. Ahora, fíjate que el texto dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, o sea, uno, si es realmente posible, si depende de ti, está en paz con todos los hombres. O sea, que no estamos hablando de una paz a toda costa. No estamos hablando de que yo voy a apoyar lo incorrecto, yo voy a apoyar lo pecaminoso, vamos a reunirnos todas las religiones del mundo para que haya paz, aunque estamos en desacuerdo sobre Dios y sea Jesucristo. No, o sea, hay límites, ¿verdad? Hay cosas que no son negociables, como la palabra de Dios. Yo no puedo, ¿verdad? Por así decirlo, aceptar o hacer una unidad, ¿verdad? Con alguien que me esté diciendo a mí que Jesucristo no es Dios. Puedo ser amigo de esa persona, puede, ¿verdad? Haber una relación, pero yo no puedo tumbar las doctrinas básicas cristianas, lo que la Biblia enseña por la paz. Va a haber conflictos en momentos. Y cuando hablo de conflicto, ¿verdad? Hay que tener cuidado. No estoy hablando necesariamente de guerra ¿verdad? De sacar armas. Nuestro Señor fue un ejemplo de decir la verdad siempre en amor. Nuestro Señor no usó armas de fuego, no usó armas de ningún tipo. De hecho, cuando lo fueron a arrestar para matarlo, uno de sus discípulos, ¿verdad? Hiere a uno de los que lo va a arrestar, le corta la oreja y nuestro Señor le sana la oreja inmediatamente. El llamado del cristiano no es un llamado de guerra, es un llamado de paz. Pero ese llamado de paz es siempre plantear la verdad y decirla y mostrarla. ¿Verdad? Yo puedo tener un amigo homosexual, yo puedo tener un amigo musulmán, pero eso no quiere decir que la verdad yo voy a dejar de decirla, ni que yo, ¿verdad? Por amor a la paz, voy a renunciar a lo que la Biblia es explícita. Entonces, recordemos eso. Si es posible, en cuanto a ti, a mí dependa, estemos en paz con todos los hombres. Martin Lloyd Jones comenta sobre eso. Cuando uno está frente a una situación que puede crear problemas, no solo no hay que hablar, sino que hay que pensar. Hay que examinar la situación en el contexto del Evangelio y preguntarse, ¿cuáles son las implicaciones de esto? No solo me afecta a mí, ¿en qué afecta a la causa? A la iglesia, a la organización, a toda la gente que depende de ello, a los de afuera. En cuanto uno comienza a pensar así, empieza a contribuir a la paz. Piensa por un momento, quizás yo estoy en un negocio, quizás estoy comprando algo, quizás estoy comprando una propiedad, quizás estoy negociando algo con una persona. Yo no solo debo pensar si está siendo justo el precio, si yo estoy perdiendo o estoy ganando. Yo debo ver toda mi negociación a través del Evangelio. Porque lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra, contribuimos a la paz o no, o a la discordia. Y no solo me refiero, hermanos, a la paz de que estamos tranquilos y terminamos el negocio bien, sino que esa persona debe ser motivada también a buscar esa paz que tú y yo tenemos en Jesucristo. Los negocios que yo hago como comerciante o en mi trabajo, la forma en que yo me manejo con mis hijos, en los lugares donde yo pago servicios, yo debo hacerlo todo de una manera que contribuya a la paz, no solo de la justicia entre las personas que están negociando, sino que la persona sea llamada a querer esa paz que yo tengo. Y si somos sinceros, muchas veces no somos así. De hecho, hacemos negocios tal cual como la gente del mundo muchas veces, solamente pensando en mí, en mi derecho. Es que no, oye, es que yo no puedo perder, no puedes, es que no, es injusto, tú no me puedes, ese dinero no es así. ¿Verdad? Yo sé de hermanos, por ejemplo, que han hecho sacrificios, que han hecho negociaciones, que han perdido económicamente y por contribuir a la paz y glorificar a su Señor han decidido ceder. Y tú dirás, el hombre del mundo le dirá, oye, pero qué tonto fuiste, perdiste dinero. Pero él no está buscando, ¿verdad?, que el hombre del mundo lo reconozca, sino nuestro Señor. De hecho, si Dios hubiera insistido en sus derechos y en su dignidad, en su persona, todos nosotros y todo el género humano habríamos quedado condenados al infierno y a la perdición absoluta. Nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de Él siendo Dios, de dejar su gloria para venir a salvarnos. Hermano, piénsalo por un momento. El Dios de gloria, la segunda persona de la Trinidad, venir aquí a la tierra, a estar 9 meses dentro del cuerpo de una mujer, María, salir como un bebé, ¿verdad? Ser amamentado, aprender a comer, aprender a caminar, o sea, vivir como un hombre.
A veces pensamos tanto en la divinidad de Jesús que minimizamos su humanidad. Y la Biblia dice claramente que él fue 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Él pasó sufrimiento, él pasó, ¿verdad? Dolor. Él tuvo que aprender, y de hecho la Biblia habla de cómo él aprendió obediencia al Padre. Fíjate lo que él dejó y sacrificó para salvarnos. ¿Qué me costaría a mí perder en un negocio o ser humilde o humillarme en un trabajo, en una condición, en alguna situación, con tal de que el evangelio sea exaltado, que nuestro Señor sea glorificado? Cada vez que tú sientas pelear tu derecho, porque me engañaron, piensa en Jesús, piensa en ese Dios que dejó su gloria y se hizo hombre para salvarnos a ti y a mí. Un consejo que la palabra de Dios nos da también en Santiago 1:19 es que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira. Seamos sinceros, muchos de nosotros no somos así. O sea, queremos de una vez, ¿verdad? Responder. Desde que estamos en la situación, queremos, ¿verdad? Soltar la lengua. O sea, no, es que en mi familia nosotros somos así. Nosotros decimos lo que pensamos. Yo soy un tipo transparente. La palabra de Dios me dice que sea pronto para oír y tardo para hablar. Hermano, son palabras pesadas. A veces queremos, ¿verdad?, buscar doctrina muy profunda. Pero mira qué sencillo esto, pero ¿cuántos de nosotros lo practicamos? Yo me veo ahí, yo que soy, ¿verdad?, un poco acelerado o medio acelerado, que sea pronto en oír y tardo para hablar y tardo para la ira. O sea, tú y yo como agentes de paz debemos aprender a cerrar más la boca y a escuchar más. A estar, ¿verdad?, más atento, a entender la posición la posición de la persona al otro lado. Aunque hay injusticia, aunque él esté equivocado, escucharle, mostrarle que tenemos respeto y escuchamos lo que está diciendo. Y después que hemos escuchado, y le hemos dado el tiempo y le hemos mostrado amor y respeto, entonces, ¿verdad?, hablamos. Y sobre todo, evitamos la ira lo más que podamos, ¿verdad? Hermano, debemos ser, si queremos ser agentes de paz, debemos ser prontos para oír, tardo para hablar. Y nuevamente, esto es como contrario, esto es como andar vía contraria, ¿verdad? Esto es como aprender a vivir diferente, porque no es lo que nuestra naturaleza humana quiere hacer. Todos queremos, ¿verdad?, lo que nos corresponde, nuestro derecho. El pacificador muchas veces va a tener ganas de decir lo que tiene en mente, pero en bien de la paz no lo hace. Lucas 12, 51, 53 dice, y quiero hacer esta cita porque estamos hablando de que somos, ¿verdad?, mensajeros de paz. El Señor quiere que haya paz entre nosotros. Pero alguien pudiera decirme, pero Pedro, ¿qué tú me dices de Lucas 12, 51 al 53? Mira lo que Jesús dice. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No. Les digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Cómo tú me explicas eso, Pedro? Nuevamente, hermano, tenemos que, ¿verdad?, ver todo el contexto, pero cuando tú ves y revisas lo que Jesús está queriendo decir es ese cambio que el evangelio trae a nuestra vida. Ciertamente, cuando tú y yo nos hacemos cristianos, hay una división, hay una separación, somos diferentes. Ya tú no eres esa persona que actuaba como actuaba y eso trae cierta división. De hecho, hay formas de tú vivir, de forma que quieres agradar al Señor, que gente en tu casa y en tu familia no va a estar de acuerdo y va a haber división. Déjame darte un ejemplo nuevamente personal. Yo recuerdo, yo entregué mi vida al Señor a los 17 años de edad. Yo era el hijo mayor de mi familia y el Señor comenzó su obra en mi vida. Yo recuerdo, ¿verdad?, lo activo que me hice en la iglesia. Comencé a asistir muy a menudo a la iglesia, al grupo de jóvenes, al estudio bíblico, a la iglesia los domingos. El Señor seguía tratando con mi vida. Mis prioridades cambiaron y mi papá lo notó. O sea, y al pasar el tiempo, yo no sé cuán cierto es esa historia porque no estaba ahí. Me la contó el pastor en ese momento. Pero mi papá se le acercó al pastor de la iglesia y le dijo, oye,
tú me robaste mi hijo. O sea, mi papá tenía el concepto de que él esperaba que yo, como su hijo mayor y heredero, ¿verdad? Aunque él me presentaba siempre como, este es mi hijo, el heredero de mis deudas, pero quizá el heredero de esa forma de él vivir, de él enseñarme cómo ser hombre, lo perdió. Porque yo ahora, mi norte era, y amaba a mi papá, es ser como Cristo. O sea, ya lo que mi papá vivía, su forma de vida y la mía diferían. Y a él le dolió. Y quiero hacer una aclaración muy importante y muy delicada aquí. Hermanos, la Biblia nos llama a honrar a nuestros padres. Yo con esto no estoy diciendo que porque yo me hice cristiano, yo ahora me hago enemigo de mi papá y mamá, yo le doy la espalda, yo peleo con ellos. No, no, no. O sea, no es eso que estoy diciendo. Estamos llamados a honrar a nuestros padres. De hecho, mi papá, sin ser cristiano, yo lo consultaba para cosas, yo lo amaba, yo lo respetaba. En tema de negocio, para mí no había nadie que me pudiera aconsejar mejor que mi papá. O sea, honrar al padre y a la madre, eso es una responsabilidad de nosotros. De hecho, imagínense que un hombre y una mujer casados, uno de ellos se convierte. La Biblia no lo llama a separarse, al contrario, lo llama, ¿verdad?, a vivir la vida cristiana y ejemplar ahí en ese matrimonio. Lo que estoy diciendo aquí es que lo que yo viví con mi papá fue que él sufrió el hecho de que ya su hijo no haría los pasos, ¿verdad?, que él esperaba. Y eso trajo cierta división. Al final de cuentas, años pasaron, 17 años después, mi papá vino al Señor justamente por el testimonio que él vio de Dios en mi vida. No me estoy gloriando con esto, yo soy un pecador, pero él vio lo que Dios estaba haciendo y él entregó su vida a Cristo. Pero ciertamente, hermanos, cuando uno se hace cristiano hay división. Quizás tu mejor amigo en este momento es una persona homosexual, para darte un ejemplo. Y tú te conviertes al cristianismo y tú comienzas a ver que la Biblia habla en contra de ese pecado. Y eso va a traer, lo más seguro, alguna división. Podrán seguir siendo amigos, pero tú le vas a decir lo que dice la Biblia y a él quizás le va a molestar y eso puede traer alguna división. Quizás, ¿verdad? Tú tienes negocios antes de venir al Señor con colegas y tienen una compañía juntos, te conviertes y decides agradar al Señor en el manejo de tu finanza, pagar los impuestos que tienes que pagar y ya eso te va a traer división. Entonces, cuando Jesús habla aquí de que Él no vino a traer paz en la tierra, sino que se iba a producir esa división, es eso, es que ya el cristiano nacido de nuevo, su enfoque principal es agradar a Dios y por lo tanto va a haber división. Y me voy más lejos, o sea, piensa tú en países ¿verdad?, musulmanes, donde el testimonio de un musulmán convertido al cristianismo es que pierde su familia. ¿Verdad? Algunos lo matan, algunos lo botan de su casa, algunos lo desheredan. Ciertamente, seguir a Cristo cuesta. Pero esa división es la que produce el Evangelio. Somos llamados, ¿verdad?, gente de paz. Pero quise hacer esta aclaración porque sé que puede ser una pregunta que alguien pudiera traer. Entonces, una persona pacificadora es primero alguien que ha encontrado la paz con Dios, es cristiano, ha nacido de nuevo. Segundo, es alguien que busca la paz entre las personas. Él se olvida de él en los negocios. Él sabe que hay justicia, hay derechos, pero él ve el evangelio en cualquier negocio que él hace, en todo lo que él hace. Aunque el mundo lo llame tonto, él hace su esfuerzo de glorificar a Dios en todo lo que hace. Y tercero, es alguien que busca la paz, no solo entre las personas, sino entre las personas y Dios. Saben, hermano, algo que a mí me duele mucho en lo personal es que ver cómo muchos de nosotros tratamos el cristianismo como si fuera algo solo para mí. Wow, Dios me salvó, Señor, te doy gracias. ¿Dónde yo estaba? Oh, Señor, qué pecador yo era. Oh, Señor, cómo me rescataste. Y me quedo ahí, ¿verdad? Y comienzo a leer libros y comienzo a santificarme y comienzo a crecer. Y como que pienso que de alguna manera todo se trata de Dios salvarme a mí. Y nos olvidamos de que Dios no solo nos está pidiendo que lo amemos a Él sobre todas las cosas, que es el primer y mayor mandamiento, sino que nos llama a amar a nuestro prójimo. Y si yo veo a mi prójimo perdido, lejos de Dios, en enemistad con Dios, como vimos, yo estoy llamado a ser un reconciliador, a ser un agente de reconciliación para que Él conozca también al Señor. Nos dice 2 Corintios 5, 17 al 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nuevamente, fíjate cómo ese texto muestra que éramos enemigos de Dios, Dios nos reconcilia y nos da el ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos un llamado
no solo de hacer paz entre las personas, sino de buscar hacer paz entre las personas y Dios. Tú y yo no tenemos el poder ni la capacidad de convertir a nadie, pero tenemos un llamado de predicar el evangelio, de que la gente vea lo que tenemos y quiera eso que tenemos. Yo he hecho el ejemplo a veces, yo sé que ustedes lo han escuchado varias veces. Uno ve una película, ¿verdad? En Netflix, para decir, o en el cine, y cuando a uno le gusta tanto, uno de una vez llama a todo el mundo. Fulano, fulano, oye, tú tienes que ver esa película. Oye, que no tengo tiempo. No, 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 es que tú tienes que ver esa película. O cuando vamos a un restaurante que nos gusta, oye, yo me comí un plato, es que tú tienes que ir y regamos la voz. Pero cuando se trata de Jesucristo y lo que Él ha hecho en tu vida y la mía, ¿por qué nos es tan difícil decir, no, es que tú tienes que conocer a esta persona? ¿Por qué no es tan difícil ser como la mujer samaritana? Que cuando vio quién era con quien ella hablaba, se volvió al pueblo a decirle con quién estaba hablando. Hermanos, ¿qué ha pasado con nosotros? Que hemos entendido como que de alguna manera lo más importante, y voy a decirlo con mucho cuidado para que no me malinterpreten. Lo más importante en mi vida es mi santificación. Claro, lo más importante es yo conocer a Dios, es yo ser a la imagen de Cristo, pero ser a la imagen de Cristo quiere decir que yo debo ser un agente de reconciliación como Él fue. Él vino y me salvó. Yo estoy aquí para ser un ejemplo de Él. Y si mi vida de santificación implica ser como Él, yo soy un agente de reconciliación como Él me hizo reconciliación con el Padre. Yo estoy llamado a acercarme, a llevar el Evangelio, a testificar. ¿Verdad? Yo recuerdo la semana pasada que alguien preguntaba que qué yo podía decir de una persona que sabía mucha teología, que se había graduado en un instituto, en un seminario, pero que era duro con sus palabras, con los inconversos y sus posiciones. Y yo le decía, oye, esa persona parece que no ha leído la Biblia, porque nuestro llamado no es, ¿verdad?, explotar o ser duro en nuestro trato con las personas que piensan diferente, sino presentarle la verdad en amor, en mansedumbre. El Evangelio, como siempre hemos dicho, ofende, porque el Evangelio te llama a poner tu fe en Jesucristo, a creer en su obra en la cruz, a tú renunciar a tu moralidad y a tú mismo salvarte. Eso ofende. Pero que eso ofenda, no mi forma. Hermanos, como dijo alguien una vez, esto no se trata de gente de la izquierda y gente de la derecha. Esto se trata de gente de arriba y gente de abajo. Tú y yo somos gente de arriba en el sentido de que somos gente que ya, verá, el Señor nos tiene de Él, vamos a ser glorificados. Y los de abajo son los que se están quedando y se van a quedar. Y tú me dirás, pero Pedro, la Biblia habla de la elección de Dios, Dios va a salvar a quien Él ha elegido, pero Dios ha elegido la predicación como medio de salvación. Entonces no hay excusa para ti y para mí. Y de hecho, cuando tú ves los evangelios y lees el libro de los Hechos, cuando habla de que iban predicando de pueblo en pueblo, eso no era que necesariamente iban haciendo cultos en casa y predicando. Era que las personas que se encontraban iban compartiendo de lo que había pasado, de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, de lo que había hecho en la vida de la persona. Es como se manejan los chismes en cierto sentido, ¿verdad? Pero no un chisme, sino hablando con las personas a su alrededor, en los contactos. O sea, yo no tengo que esperar, ¿verdad?, invitar a un amigo a la iglesia, a leerme aquí, o el domingo, o una reunión de mujeres, para que venga a escuchar de Cristo. Yo puedo en mi diario vivir, en mi diario conversar, buscar espacios donde yo pueda hablar de mi Señor. Hermano, lo más grande que ha pasado en nuestra vida es que estamos reconciliados con nuestro Padre. Entonces nosotros somos agentes de reconciliación. Y Pablo sigue diciendo, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Qué palabra, qué versos. Como si Dios, eso es Pablo diciendo, como si Dios rogara por nosotros, por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, por favor, reconcíliense con Dios. Hermanos, el tiempo de la historia está contado. Hay un cronómetro, por así decirlo, perdónenme que lo diga así. Hay una hora determinada donde esta vida como la conocemos va a parar. Y ya no habrá oportunidad ay, Señor, espérate, dame un break, dame 5 minutos más. Cuando Cristo venga, o cuando esa persona que no conoce al Señor muera, tiene un solo destino. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Yo recuerdo haber leído hace unos años atrás creo que era un ministerio evangelístico,
que estaba entrevistando a un joven para una posición, o no sé si era una empresa secular, estaba entrevistando a un joven y este muchacho tenía un corazón evangelístico. Y en la empresa le preguntaron a él en la entrevista, oye, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu visión en la vida? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Y él dijo, mi objetivo es que yo voy para el cielo y yo me quiero llevar a cuanta gente pueda conmigo al cielo. Claro, hermano, hacemos la aclaración. Tú y yo no salvamos a nadie, tú y yo no tenemos la capacidad de convencer a nadie. Pero, wow, cuánto me tocó escuchar eso, esa convicción de que él sabía que él tenía una obra que hacer de predicar la palabra de Dios, de predicar el evangelio. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa disposición de rogar a las personas, reconcíliense, como decía Pablo, con Dios? 1 Pedro 2:9 nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha dejado en esta tierra para nosotros mostrar las virtudes de Él. Dios no ha enviado ángeles, Él decidió hacerlo a través de ti y de mí. Así que, hermanos, seamos agentes de paz. Nuevamente, ¿verdad? Un pacificador es aquel que tiene paz con Dios, es aquella persona que busca la paz entre las personas, pero es una persona que también busca la paz entre las personas y Dios. La bienaventuranza dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Es interesante porque pues ellos serán llamados hijos de Dios, está como en el pasivo, ¿verdad? ¿Quién nos va a llamar hijos de Dios? Dios nos llama a sus hijos. Dios es quien nos ha determinado que somos hijos de Él. Ahora, yo quisiera rápidamente, para que vean cómo toda esta bienaventuranza que hemos visto hasta el día de hoy, las 7 bienaventuranzas, muestran el carácter, el carácter distintivo del cristiano. ¿Verdad? Veíamos la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y decíamos, ¿verdad? Que eso es ese reconocimiento de bancarrota espiritual. Esa persona que sabe que no tiene nada que decirle, Dios, mírame, yo te merezco. El pobre en espíritu es alguien que dice, Señor, yo soy pobre, yo no tengo con qué pagarte, yo no tengo con qué comprarte, yo no tengo con qué ser salvo de ti. Ten piedad de mí. Y sigue la consecuencia, después la consecuencia lógica. Luego, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Estos que lloran son los que han venido, ¿verdad? Han reconocido su pecado y lloran por él. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ya cuando hemos reconocido nuestra pobreza espiritual, que estamos llorando, vemos, ¿verdad? Nuestra humildad. Y esa humildad nos lleva a reconocerla no solo ante Dios, sino a tratar a los demás con la humildad, porque sabemos que lo que sea que tenemos y hacemos y somos es por la misericordia de Dios. Yo recuerdo hablando con alguien estos días y me decía, sí, porque eso tú lo pudiste hacer porque Dios sabe que tú te lo mereces. Y yo le decía, no, yo no me lo merezco. Sí, sí, tú te lo mereces porque Dios conoce tu corazón. Y yo le dije, por eso mismo que yo sé que no me lo merezco, porque Él sabe mi corazón. Él conoce lo que hay en mí. Nadie lo ve, pero Él lo ve. Una persona, ¿verdad? Humilde es alguien que reconoce que lo que es Él y que lo que sea que Dios ha hecho con su vida ha sido por gracia. Y por lo tanto, Él trata a los demás así. Y la cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Como yo he experimentado ya la pobreza espiritual, he llorado por ella, soy humilde, tengo ahora hambre y sed de justicia, de que el pecado llegue a su fin, de que la maldad acabe, de que Cristo venga y destruya de una vez por todas el pecado. Y como hablábamos, ¿verdad? Anteriormente, no solo esos hechos pecaminosos que las personas hacen, sino la influencia pecaminosa, la pecaminosidad del pecado, como dice la Biblia. Quinto, decíamos, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Verdad? Como hablábamos al principio, yo ahora veo la necesidad de los demás y trato de aliviar su dolor, de ayudarles, de ser misericordioso con ellos como Dios ha sido misericordioso conmigo. Hablábamos en su momento de que misericordia es que viendo yo la condición de una persona, aún así tengo piedad, me la acerco y lo ayudo. Dios vio que nosotros no podíamos ser salvos. Dios vio que por más que tratábamos, quedábamos cortos. Los mejores hombres de Dios, léelo en la Biblia, todos pecaron. Dios vio que tuvo que enviar a su propio Hijo para salvarnos y fue misericordioso.
Y después hablamos de bienaventurados los de limpio corazón, ¿verdad? Y hablamos de cómo la sangre de Cristo nos limpia, cómo esa pureza de corazón es una persona que está centrada y enfocada en Jesucristo. Definíamos la semana pasada que una persona limpia de corazón o puro de corazón es aquella persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Es una persona que ya no tiene el corazón dividido, que no está mirando para adelante a Dios y mirando para atrás, ay, lo que yo dejé, sino es alguien que aún en sus debilidades y fracaso sabe que es a Dios que quiere y que Dios lo es todo para él. Y por lo tanto, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ya verdad que hemos sido conocidos al Señor, que Dios ha hecho su obra en nuestra vida, que se nos, ¿verdad? Tenemos esa paz del Señor, entonces queremos ahora traer paz entre los hombres y paz entre los hombres y Dios.